En este video vamos a repasar algunos conceptos principales sobre la bioenergética que se tratarán en el curso. En particular, cómo calculamos la variación de energía libre de una reacción química. Como todos sabemos, todas las células del organismo requieren de energía para cumplir sus funciones vitales, como crecer, reproducirse, sintetizar proteínas y, como vemos en la imagen, para el movimiento. Esa energía proviene de la energía química contenida en diferentes combustibles metabólicos. La energía útil capaz de realizar trabajo que se da durante una reacción a temperatura y presión constantes se conoce como energía libre de Gibbs o G. Consideremos ahora una reacción hipotética donde R se transforma en P. Y evaluemos cómo se da el cambio de energía durante ese proceso. Podemos esquematizar el cambio de energía en un par de ejes donde el eje de las X representamos la coordenada de reacción, que representa el grado de avance de la transformación de reactivos en productos, y en el eje de las Y la energía libre, tanto de reactivos como de productos. Durante la reacción ocurre un cambio de la energía del sistema y la diferencia entre la energía contenida en los productos y la energía contenida en los reactivos se conoce como delta G o variación de energía libre. Este es un parámetro muy importante para poder determinar si un proceso o reacción química es espontáneo o no. Entonces, para que quede claro, la variación de energía libre o delta G es la diferencia o la resta de la energía libre contenida en los productos menos la energía libre contenida en los reactivos. Entonces, cuando la diferencia de energía libre de una reacción química tiene signo negativo, es decir, es menor que 0, esa reacción ocurre espontáneamente, libera energía y se le llama una reacción exergónica. Mientras que si la diferencia de energía libre es positiva, es decir, que los productos contienen mayor energía libre que los reactivos, el proceso no ocurre espontáneamente, consume energía y se le llama endergónico. Por último, si la variación de energía libre es igual a 0, es decir, los reactivos y productos contienen la misma cantidad de energía libre, la reacción se encuentra en equilibrio. También es importante destacar que cuanto mayor sea el valor absoluto de la variación de energía libre, más alejada está esa reacción del equilibrio y mayor es su irreversibilidad. Algo importante es entender que la espontaneidad de una reacción o de un proceso no tiene nada que ver con la velocidad a la que ocurre, porque existen procesos que son espontáneos y ocurren de forma muy lenta. Por ejemplo, la hidrólisis de la sacarosa, que es el azúcar de mesa, es un proceso espontáneo, es favorable, pero es imperceptible para nosotros dado que es una reacción extremadamente lenta. Ahora, con estos conceptos que estuvimos hablando, tómense un momento para pensar cuál de estas dos reacciones, esquematizadas en un diagrama de energía, representa un proceso favorable y cuál de ellas representa un proceso que no es espontáneo. Bueno, espero que hayan llegado a la conclusión de que el gráfico a la izquierda representa un proceso endergónico, porque los productos tienen mayor contenido de energía libre que los reactivos y el delta G es positivo. Y el gráfico de la derecha representa un proceso no favorable, favorable, porque la diferencia de energía libre es negativa. Bien, pero ¿cómo hacemos para calcular la variación de energía libre? Consideremos una reacción hipotética donde A y B reaccionan para formar los productos C y D. Podemos definir la constante de equilibrio termodinámica de esa reacción como la concentración de C por la concentración de D sobre la concentración de A y B, que son los reactivos de la reacción. En el caso de que esta reacción ocurra en unas condiciones determinadas, llamadas estándar, que consisten en pH igual 7, concentración de reactivos y productos 1 molar y presión atmosférica 1 atmósfera, la variación de energía libre se va a relacionar con la constante de equilibrio de esta forma. Esta es la definición de la variación de energía libre estándar, que solo ocurre en esas
condiciones que acabo de mencionar. Y se calcula como menos R por T por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, siendo R la constante de los gases y T la temperatura en grados Kelvin. Este delta G estándar es característico de cada reacción, es nada más que otra forma de expresar la constante de equilibrio y se encuentra tabulado para cada proceso. Sin embargo, es muy difícil que las concentraciones de reactivos y productos en una célula sean 1 molar y que se encuentren esas condiciones estándar en el organismo. Entonces es necesario definir un concepto de delta G genérico que permita calcular la variación de energía libre para una reacción en cualquier condición. Entonces el delta G lo vamos a definir como el delta G estándar más R por T por el logaritmo neperiano de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, es decir, la relación de acción de masas. Es importante recordar que estas concentraciones no son las de equilibrio, sino que son las concentraciones reales de esas moléculas en un determinado momento en la célula. Para hacer las cuentas, primero comenzamos calculando ese cociente, para luego aplicar el logaritmo neperiano, luego lo multiplicamos por el valor de R y el valor de T, y por último sumamos el valor de delta G estándar. Es importante tener en cuenta las unidades. La constante de los gases tiene unidades de energía por mol Kelvin. Esas unidades deben coincidir con las de delta G estándar, es decir, si trabajo con la constante de los gases en joules, el delta G estándar también debe tener unidades de joules. La temperatura siempre va en grados Kelvin. Veamos un ejemplo de cómo calcular un delta G. Tomemos como ejemplo a la molécula fosfocreatina. La fosfocreatina es una molécula muy importante para la generación de energía durante el ejercicio, ¿sí? Esta molécula tiene un enlace fosfato de alta energía que se hidroliza para dar creatina y fosfato inorgánico. Si queremos calcular la variación de energía libre de esta reacción, simplemente utilizamos la ecuación que vimos recientemente, considerando las concentraciones celulares de creatina, fosfato, fosfocreatina. Por convención, siempre que el agua o los hidrogeniones formen parte de los reactivos o productos de un proceso, su concentración no va a ser considerada en la ecuación. Ahora, conociendo las concentraciones celulares de fosfocreatina, creatina y fosfato inorgánico, así como el delta G estándar de esta reacción, simplemente tenemos que sustituir en la ecuación de delta G. Pero primero tenemos que tener en cuenta el trabajo con las unidades. Siempre es conveniente que las concentraciones de los reactivos y productos sean expresados en molar, así que hay que hacer las conversiones necesarias para trabajar en esas unidades, y el delta G, como dijimos anteriormente, debe estar expresado en las mismas unidades o que sea compatible con las unidades de la constante de los gases R. En este caso vamos a trabajar con la constante de los gases en unidades de Joule por mol Kelvin, por lo tanto el delta G estándar lo expresamos en unidades de Joule por mol. Luego sustituimos todos los valores en la ecuación y hallamos el valor de la variación de energía libre. En este caso el resultado está expresado en Joule por mol, es decir que cada mol de fosfocreatina que se hidroliza libera toda esa cantidad de energía, y lo podemos expresar opcionalmente en kilojoules, que simplemente hay que dividir entre 1000. Presten atención a que el signo de la variación de energía libre es negativo. Eso implica que este proceso es exergónico, libera energía y es favorable. Veamos ahora cómo hace la célula para utilizar esa energía que se libera en este tipo de reacciones que son exergónicas y que liberan energía. Lo utiliza para impulsar reacciones que son endergónicas, que requieren de un aporte energético y que de otra forma no ocurren en una célula. Tomemos como ejemplo la formación del ATP. El ATP es la molécula energética, la moneda energética de la célula, y la síntesis del ATP implica una fosforilación del ADP. Es un proceso
muy costoso desde el punto de vista energético, ¿sí? Es endergónico, no es favorable. Entonces, la estrategia que utiliza la célula es acoplarlo a una reacción muy exergónica que libere gran cantidad de energía, como por ejemplo el que vimos recientemente, la hidrólisis de la fosfocreatina, que tiene un delta G negativo y es irreversible. Si sumamos estos dos procesos, vemos que el resultado global es que se transfiere un grupo fosfato de la fosfocreatina al ADP para formar una molécula de ATP y creatina, ¿sí? El delta G estándar de ese proceso es negativo, quiere decir que es favorable, que es exergónico. Ese delta G surge simplemente de sumar los delta G individuales de las reacciones que lo componen. O sea, el delta G global va a ser igual al delta G estándar de la primera reacción más el de la segunda. Así que vemos cómo una reacción que es endergónica y consume energía, que no ocurriría de otra forma, se acopla a un proceso que es exergónico y el resultante es un proceso global que es espontáneo en las condiciones celulares. En este caso es en condiciones estándar. Bien, veamos otro ejemplo para que quede claro. Nuevamente, la formación de ATP, que es endergónica, puede estar acoplada a otra reacción favorable, que en este caso es la hidrólisis del fosfonolpiruvato, abreviado como PEP en la diapositiva. Las dos reacciones que componen este proceso global son la hidrólisis del fosfonolpiruvato para dar piruvato y fosfato inorgánico con un delta G negativo, o sea que el proceso es espontáneo. Y por otro lado, la fosforilación del ADP a ATP, que es un proceso que consume energía. Para poder calcular el delta G estándar del proceso global, necesitamos los delta G individuales. Pero hay que tener cuidado con una cosa. La reacción 2 planteada es la hidrólisis del ATP, con su respectivo delta G. Nosotros necesitamos la reacción inversa, que es la fosforilación o síntesis del ATP. Entonces debemos invertir la segunda reacción y por lo tanto invertir el signo del delta G, que tiene el mismo número absoluto pero diferente signo. Cancelamos los productos irreactivos que se repiten a un lado y al otro de la reacción y obtenemos que el proceso global es el que está escrito abajo. Luego solo resta calcular el delta G. El delta G es el resultado de la suma de los delta G individuales, siendo el proceso un proceso favorable o espontáneo. Así vemos cómo la célula utiliza la energía de procesos que son exergónicos para impulsar procesos que son endergónicos. Un patrón que se va a repetir en todas las vías metabólicas. Bueno, espero que haya quedado claro. Este material fue realizado por el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina con el objetivo de complementar los materiales del curso. Siempre consulten la bibliografía disponible recomendada para este ciclo.